Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el privilegio que tenemos de reunirnos a pesar de la distancia. Gracias porque tú estás cerca de nuestros corazones. Gracias porque tu espíritu se mueve entre nosotros según la necesidad personal de cada uno. En esta hora, al abrir tu palabra, te dejamos este servicio de culto, de adoración en tus manos y agradecemos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. La mayor decisión de la vida: sigue fielmente a Jesús. Y quiero comenzar como siempre, ¿no? Dando gracias. Gracias a Dios que estamos vivos, que esta mañana o este día pudimos abrir los ojos a la vida, ¿no es cierto? Sabemos que hay gente que no despertó esta mañana y por eso tenemos que dar gracias a Dios, porque estamos vivos, tenemos la paz y la libertad todavía de poder reunirnos a través de este medio que el Señor nos proveyó para poder estudiar su palabra y compartir juntos. Gracias por la confianza. Recordar nuevamente que tú eres único, única, importante y valioso. Y como decíamos la última vez que compartíamos con ustedes, Jesús no murió por ti para darte valor, sino tú tienes mucho valor para el Señor. Tú eres valioso, valiosa para Jesús. No hay nadie como tú en todo el universo y tú eres de gran valor para el Señor. A recordar que Dios tiene un plan para tu vida cada día que despiertas, ahí donde estás. Dios, donde Dios te puso, donde Dios te plantó, crece y florece para el Señor. Dios te invita también a que pienses como Jesús, que pienses en grande, que pienses en sembrar para cosechar para la eternidad con Él. Y cuando necesites un milagro, como decía recién Augusto, cuando necesitamos una bendición de salud, lo que sea, una necesidad económica, de relación, podemos llamar al Señor ahí donde estamos, buscar la presencia de Dios y Él está dispuesto a hacer un milagro y ayudarte porque Él es especialista en eso. Y recordar especialmente a los jóvenes que los tiempos de Dios son perfectos, ¿sí? Así que no hay que apresurarse, hay que confiar en el Señor, pero hay que tomar decisiones, y la mayor decisión es la de la cual vamos a hablar hoy, de tomar una decisión por Jesús. Y como no podía faltar menos, ¿no es cierto?, ¿de quién es el reino de los cielos? ¿No? ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. Así que vamos a ver si tenemos algún niño por ahí. Y quería comenzar con los niños. No sé si hay algún niño por ahí, ¿sí? Que están cerca, ¿no es cierto? Si no, bueno, cada uno tenemos algún niño, todos llevamos un niño en el corazón, dicen, ¿no? También. Hay un Sí, canto que me gusta mucho, se llama El hombre prudente su casa construyó, ¿no? Y está basado en una parábola de Jesús en que nos habla de un hombre prudente y de uno insensato. El hombre prudente construye su casa sobre la roca, ¿no es cierto? Y el insensato construye su casa sobre las opiniones, sobre lo que me parece, lo que dice el vecino, ¿no es cierto? Y no en la palabra de Dios. También hay una gran diferencia entre estos dos. Hola, bienvenida. Muy bien. Que el hombre que construye su casa sobre la roca es el que escucha la voz de Jesús, ¿sí? Él escucha la voz de Jesús. Cuando lo que Jesús dice en la palabra, ese hombre prudente escucha, y no solamente escucha. La diferencia entre el hombre que escucha y el hombre que construye su casa sobre la roca, que escucha, y el que no es el que construye su casa sobre la arena, es que uno escucha y hace de acuerdo a lo que Dios quiere. Y el otro escucha también, pero hace como Él quiere. Esa es la gran diferencia. Y Dios quiere que nosotros escuchemos la voz de Dios y que la voz de Jesús y que sigamos sus consejos, sigamos sus invitaciones, sigamos
a Jesús. Y yo cuando tenía 10 años fue cuando yo me bauticé. Yo le entregué a Jesús muy temprano, hace muchos años atrás le entregué, ya más de 30 años que le entregué mi vida a Jesús. Y fue la mejor decisión de mi vida. Fue comenzar a construir sobre la roca. Y yo podría contarles, ¿no? Porque realmente yo quería bautizar, mi mamá me dijo, no, todavía sos muy chiquito, no podés bautizarte. Y después mi papá había fallecido cuando yo tenía 8 años, y bueno, pero mamá se había bautizado y mi hermana mayor se había bautizado y yo me quería bautizar y no me dejaba. Después vino el bautismo de primavera, y dije, Señor, quiero bautizarme. Le pedí a mamá, pero mamá dijo, no, todavía no, todavía no. Y finalmente, en diciembre de ese año, cuando tenía 10 años, hubo otro bautismo, y a pesar de que fuera mi hermano mayor, que tomaba las decisiones junto con mi mamá, y las dos hasta ahora, hasta ese momento habían dicho que no, en ese momento mamá, que tenía la última palabra en la casa, dijo, sí, ahora te podés bautizar. ¡Y qué alegría que tenía! Fue el día más feliz de mi vida y no me arrepiento jamás, no me arrepiento jamás. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida, dedicarle, entregarle mi vida a Jesús. Así que si tú que me estás escuchando, seas niño, niña, joven, jovencita, persona mayor, que todavía no tomaste la decisión por Jesús, esta es la mejor decisión que podés tomar. Dar tu vida a Jesús a través del bautismo y caminar con el Señor. Ahora sí vamos a cantar este canto, El hombre prudente. El hombre prudente su casa construyó, el hombre prudente su casa construyó, el hombre prudente su casa construyó, en la roca construyó. La lluvia cayó y el agua subió, la lluvia cayó y el agua subió, la lluvia cayó y el agua subió, y la casa no cayó. El hombre insensato su casa construyó, el hombre insensato su casa construyó, el hombre insensato su casa construyó, en la arena construyó. La lluvia cayó y el agua subió, la lluvia cayó y el agua subió, la lluvia cayó y el agua subió, y la casa se cayó. Hay que construir sobre la roca, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Hay que seguir a Jesús. Es la mejor decisión que uno puede tomar. Y bueno, en nuestra iglesia acá en Estocolmo hemos tenido el privilegio y la alegría de ver jóvenes, jovencitas, jovencitos tomar la decisión por Jesús. ¿Qué decisión es la decisión más hermosa? Yo he tenido el privilegio de darle estudios bíblicos a dos de los jóvenes que están ahí en la foto y ver la alegría que ellos tienen cuando toman la decisión de seguir a Jesús, ¿no es cierto? Y el momento de no solamente el festejo de la iglesia, recibir las flores, ¿no es cierto? Es un momento de gran felicidad. Por eso, joven, a ti te digo en el nombre del Señor, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Ahora que sos joven, decide por Jesús. Uno no necesita ser perfecto para seguir a Jesús. Es por eso, es porque no somos perfectos, es porque solos no podemos, es que necesitamos avanzar con Jesús. Hoy es el día de tomar una decisión por Jesús. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Muy bien, y ahora sí vamos a compartir, vamos al tema de esta mañana ya, esta tarde aquí, la mayor decisión de la vida. Sigue fielmente a Jesús. Vivimos en un tiempo muy especial. Como alguien lo mencionó en la oración, vivimos en tiempos especiales y como lo representa la estatua de Daniel capítulo 2, ¿no es cierto? No estamos ni en la cabeza,
de Babilonia, ni en los pechos de Medo y Persia, no estamos tampoco en el vientre de Grecia, no estamos en las piernas que representa el Imperio Romano, estamos en los pies, ahí estamos en la estatua que representa la historia de este mundo, estamos en los pies, mezcla de barro y de hierro, que representa nuestro tiempo, los países europeos, que han intentado unirse de muchas maneras. Y después de eso que viene, sí, la piedra que no fue cortada con mano humana, que cae a los pies, destruye la estatua y esa permanece para siempre, y esa es la venida de nuestro amante Salvador Jesús. Y Dios quiere que en este tiempo podamos tomar decisiones por Jesús. Por eso hay gozo en el cielo cada vez que una persona decide entregarse totalmente a Jesús y seguirlo con fidelidad. Así que si aún no te has preparado, si aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús fielmente, yo te quiero invitar a que lo puedas hacer en esta mañana. En esta mañana puedas decidirte por Jesús. En este mundo donde nos toca enfrentar la enfermedad, el dolor, la separación, la muerte, seguir a Jesús es la mayor y mejor decisión que podemos tomar. Es la mejor y mayor decisión que podemos tomar, seguir a Jesús. El 5 de agosto del 2010 hubo un derrumbe en las minas de San José, en Copiapó, Chile, donde 33 mineros fueron encerrados por un derrumbe 700 metros bajo tierra. Seguramente ustedes se recordarán, ¿no es cierto? Lo recordarán cuando pasó esto en el 2010, y era totalmente imposible para estos 33 hombres salvarse por sí mismos de esta situación. Era imposible. No podían por sí mismos salvarse de esta situación. Los 33 mineros, como también para ti, para mí, es imposible salvarnos por nosotros mismos del pecado, del mal y de la muerte eterna. ¿Puede alguno de ustedes decir, yo me puedo salvar de la muerte eterna por sus propios esfuerzos? No, yo no puedo. Tú tampoco puedes. Nadie puede librarse de la muerte eterna, del pecado, del mal, por nosotros mismos. Estamos igual que estos 33 mineros, como 700 metros bajo tierra en el mundo de pecado, de maldad. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos hemos pecado, todos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con Jesús y en Él, solamente en Él, hay vida eterna. Solamente en Jesús hay vida eterna. La salvación es un don que viene de arriba, que Dios nos da. Igual que los 33 mineros chilenos no podían recibir salvación si no era de arriba. Así también cada uno de nosotros no tenemos la menor posibilidad de ser salvos si no es desde arriba. Y dice la palabra de Dios, ni en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. ¿Por qué? Sí, Él vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida sin mancha, una vida perfecta por ti y por mí, y murió en la cruz por ti y por mí, y resucitó para nuestra salvación. Los 33 chilenos fueron rescatados de uno a la vez. Nadie puede salvarse en grupo. No es que acá nos podemos salvar todos juntos. Es una decisión libre y personal. Es una decisión libre y personal. Jesús dio todo
toda su vida y aún hoy está dando todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía, es una decisión que día tras día tenemos que renovar. No importa si somos pastor, si somos el anciano, si somos el niño, no importa si somos el abuelito, no importa. Es una decisión que cada día tenemos que renovar en el Señor. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, no dice todo el grupo, dice para que todo aquel individualmente, para que todo aquel que cree en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, ¿no es cierto? Gracias a Dios por el don inefable de Jesús. Gracias a Dios por ese don. Y como dice la palabra de Dios también en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don, es un regalo de Dios. O sea, no es por buenas obras que uno haga, no, es un regalo totalmente del cielo para ti y para mí. Si tú estabas tratando de luchar, si el diablo te ha engañado, tratando de decir, tú tienes que portarte bien para salvarte, estamos mal. Estamos mal, porque la salvación es un regalo de Dios. Claro que cuando nosotros recibimos ese regalo, que es Jesús, y con él la salvación, él, a través de su Santo Espíritu, él va a transformarnos, nos va a dar la fuerza para la victoria, él nos va a dar la lucha, la fuerza para la lucha, para poder vencer al enemigo. No en nosotros, sino en su poder. Nuestra victoria, nuestra salvación, todo depende de nuestra relación con Dios. Todo depende de la victoria que Dios nos puede dar. Como dice también, o como si pensamos un poquitito en la parábola del buen pastor, es Jesús, el buen pastor, que sale a buscarte a ti y a mí las ovejas perdidas. Porque es imposible para nosotros mismos, como ovejas perdidas, encontrar el camino a casa, ¿no es cierto? Las ovejas por sí mismas no encuentran el camino a casa, al redil. Es el pastor que sale a buscarlas. Y es Jesús, es el Espíritu Santo, el Padre, todo el cielo está interesado en tu salvación. Querido joven, querido adulto, querido niño, querido anciano, el cielo entero está entregado para la salvación de cada uno de nosotros. Cuán grande e inmenso es el amor de Dios, ¿verdad? Pero Dios no solamente te salva, ¿no es cierto? Él dice, bueno, ahora decidiste dedicar tu vida a mí, te decidiste bautizarte, prepararte para el bautismo y tomar la mayor decisión de tu vida. Él no dice, bueno, ahora que tomaste la decisión, ahora te dejo, arreglátela como puedas. No, absolutamente no. Un rotundo no. ¿Sí? Porque Jesús nos salva con un propósito, una misión para nuestra vida individualmente. Nadie sino tú puede cumplir esa misión. Es para ti Moisés, para ti Augusto, para ti, para cada uno, Felipe, y así podríamos nombrar el nombre de cada uno de nosotros. Dios tiene una misión especial para tu vida. No importa tu edad, Dios tiene un propósito para tu vida cada día que despiertas. Como dice Jeremías, y lo hemos leído en algún momento anteriormente, en la predicación anterior, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, como dice Jeremías 29:11. ¿Cómo podemos conocer el plan de Dios para nuestras vidas? Y la respuesta es sencilla, tomando la decisión más importante y tomándola cada día, la decisión de seguir fielmente a Jesús, caminando en comunión con Él cada día.
Como se dice también en Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y como dice Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame. ¿Cómo puedo yo, cómo puedes tú comprender el propósito de Dios para tu vida? Sí, siguiendo a Jesús. Y cuando tú sigues a Jesús, vas a estar donde Él quiere que estés y haciendo lo que Él quiere que haga y vas a ser bendecido por el Señor. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Cómo podemos seguir a Jesús para que al fin de nuestra vida Él pueda decirnos esas hermosas palabras, ¿no es cierto? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no se trata de una posición social, una posición dentro de la iglesia. No, porque Dios no trabaja de esa forma. El más grande en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Dios nos llama hoy a ti y a mí a seguirlo fielmente, porque Él quiere hacer de ti un pescador de hombres, como a esos discípulos en el tiempo de Jesús, que él los invitó a dejar todo, ¿no es cierto?, y a seguirlo, porque iba a ser de ellos pescadores de hombres. Dios quiere usarte a ti para ser una mujer pescadora, un hombre pescador de hombres, para que otros puedan conocer el amor de Jesús. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es Dios, es Jesús que te hace un pescador de hombre cuando caminas con Él y cuando lo sigues cada día. Y hoy quiero compartir 5 hábitos, cinco hábitos que al practicarlos nos llevarán a seguir fielmente a Jesús, a ser pescadores de hombres, a desarrollar un carácter como el de Jesús y a estar preparados para su pronta venida. Yo quiero compartir estos 5, quiero que te acuerdes de estos cinco hábitos para la vida cristiana. El primer hábito, y es el más importante de todos, es el fundamento de todos los demás, es aparta tiempo diario para estudiar la palabra de Dios y orar. Aparta tiempo diario para hablar con Dios de corazón a corazón y desarrolla así una fe como la que Jesús tenía en Dios el Padre. Como dice en Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que estos eran más nobles, los de Berea, que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibieron la palabra con toda solicitud, recibieron el mensaje de salvación con toda solicitud, recibieron a Jesús con todo el corazón. Y dice que no solo eso, sino que escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo, el gran apóstol, decía estaba de acuerdo con la suma de la palabra de Dios. ¿Sí? Escudriñar cada día las escrituras para ver si lo que fulano o mengano dice, a ver si está de acuerdo con la palabra de Dios o si no está de acuerdo. Muy bien. Jesús apartó tiempo, Jesús es nuestro mayor ejemplo, ¿no es cierto? Y Él apartó tiempo cada día para orar. Él diariamente oraba, era su hábito, era el hábito de la vida de Jesús. Levantándose muy de mañana, dice el Evangelio de Marcos, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. A mí me hubiese gustado estar ahí, acercarme a ese lugar desierto con una cámara, ¿no es cierto? Y grabar lo que Jesús estaba diciendo, cómo oraba, ¿no es cierto? Y qué decía, qué le decía al Padre, y cómo era esa comunión con el Padre. Pero si nos guiamos por lo que dice el Espíritu de Profecía, hablaba sin duda como le hablaba al mejor de los amigos, ¿sí?
dice que una cita muy sabia, dice, nadie ha vivido como Jesús vivió, porque nadie ha orado como Jesús lo hizo. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Dios sí lo sabe. Yo no sé si estás pasando con problemas económicos, si estás en un momento de decisión muy importante, si estás luchando con diferentes malos hábitos, quizás estás en una situación económica, con problemática, problemas de relación. No sé, pero yo sé una cosa, Ceci, que si tú vas y le cuentas a Jesús, vas a Dios el Padre y abres tu corazón ahí donde está, como Jesús lo hacía, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a ayudar en tu necesidad. Es fantástico, es maravilloso, ¿no? Yo tengo que solamente en este momento pienso en lo que me pasó esta semana. Mi esposa estaba con su computadora y le titilaba, ¿no es cierto? Y no podía escribir haciendo un trabajo práctico que necesitaba hacer y titilaba y tratamos de apagar la computadora, prenderla de vuelta, encontrar alguna cosa y no había solución. Así que finalmente cerramos la computadora, juntamos nuestras manos y dijimos, Señor, tú sabes que necesitamos la computadora en este momento para terminar este trabajo. Por favor, tú que eres el técnico de los técnicos, por favor, pon tu mano, Señor. Y abrimos la computadora al ratito de vuelta, la pusimos de vuelta a andar y funcionaba perfecto. Un milagro esta semana. El Señor ha sido muy bueno en ese pequeño milagro, en esas pequeñas cosas. Corramos al Señor y contémosle al Señor todo lo que necesitamos, porque Él se interesa en las cosas más pequeñas. Jehová el Señor, dice Isaías 54:5, el Señor me dio lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Esta es una profecía sobre Jesús, que cada mañana Dios lo despertaba para oír como los sabios. Y él dice que no fue rebelde, sino que escuchó la voz del Padre y siguió sus consejos. Jesús tomó tiempo para leer las historias bíblicas del Antiguo Testamento que fortalecían su fe. Él leyó la historia de Abraham, cuando él llevó, ¿no es cierto?, a su hijo para ser sacrificado y cómo él por fe le dijo a los siervos, quédense aquí que nosotros vamos con el muchacho, vamos a hacer el sacrificio y volveremos, le dijo, ¿no es cierto?, a los siervos. ¿No? ¿Qué expresión? Abraham avanzaba en fe, por la fe, ¿no? Él tenía la seguridad de que aunque Dios, si tenía que morir Isaac, él tenía el poder para resucitarlo. Y todas esas historias Jesús las leía y él aprendió a vivir por fe, como Dios quiere que aprendamos nosotros a vivir por fe. Él leía las historias de Moisés, de cómo él obedeció la palabra de Dios por la fe, cómo por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, ¿no es cierto? Pintaron el dintel de las puertas para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocara a ellos. Y así salvaron sus vidas. Y esas historias Jesús las leía y la madre se las contaba también. Y qué importante es en la vida que nosotros avancemos por la fe. Cuando avanzamos confiados en Dios y en sus fieles promesas y haciendo por fe lo que Él nos pide, Dios abre puertas y nos salva de problemas, de peligros. Déjenme contar una experiencia. Yo me crié en la ciudad de Colonia Valdense, en Uruguay. A 9 kilómetros hay otra ciudad que se llama Nueva Helvecia y íbamos a tener, esto hace muchos años atrás, ¿no es cierto?, en el año 91, íbamos a tener un campamento de los conquistadores, los conquis, y entonces iba a ser de ahí a varias semanas, y yo no tenía bolsa de dormir. Así que
le llamé a un amigo que hoy día es pastor en la iglesia bautista en Nueva Helvecia, Fernando. Le digo, Fernando, ¿me podrías? Porque yo sabía que ellos tenían scout también, ¿no? Tipo conquistadores. Y le digo, ¿no me podrías prestar una bolsa de dormir? Y él me dijo, sí, no hay ningún problema. Y entonces, como faltaba muchas semanas, yo no estaba tan preocupado de ir a buscarla. Y un día, después de tener mi culto con el Señor, de haber tomado tiempo para estudiar la palabra de Dios, entregar el día en las manos del Señor, salí a Nueva Helvecia en la motoneta que teníamos, ¿no es cierto? Para hacer algunos mandados que tenía que hacer, realicé algunas compras, etcétera. Pero no tenía planeado para nada, pasar por la casa de Fernando ese día a buscar la bolsa de dormir. Lo interesante fue que cuando entraba en la ciudad de Nueva Helvecia en la moto, una voz o un pensamiento muy fuerte viene y se pasa por la casa de Fernando a buscar la bolsa de dormir. Pasa por la casa de Fernando. Así que el pensamiento era tan fuerte, insistente, que como para sacármelo del camino, dije, voy a pasar por la casa de Fernando. Y así que llegué hasta la casa de Fernando. Fernando estaba, porque no podría no haber estado, ¿no? Pero estaba en la casa, me dio la bolsa de dormir y yo me la puse, ¿no es cierto?, en la espalda y comencé a hacer las diferentes tareas que tenía que hacer. Y después comencé a salir rumbo a Colonia Valdense nuevamente, y cuando iba pasando frente al liceo, yo creo que iba cerca de 70, 80 por hora, en la moto, veo que hay o sea, no veo, la verdad que no lo vi, esa es la verdad, no vi que había un pozo en medio del camino, y entonces con la rueda delantera tomé ese pozo y la moto se me fue para atrás y caí de espaldas. Y gracias a que tenía la bolsa de dormir, hoy cuento la historia, ¿sí? Gracias a que tenía la bolsa de dormir. Si no, hoy no estaría acá predicándoles. Fue Dios que me protegió. Fíjense ahí cómo quedó la moto, ¿no es cierto? La rueda adelante, hecho totalmente destruida. Así que gracias a Dios porque me ha salvado la vida, ¿no es cierto? Por eso hoy estamos, mañana no sabemos. Tenemos que tomar decisiones por Jesús mientras hay oportunidad. Hoy es el tiempo. Jesús tenía su confianza en el Padre. Él sabía, él había aprendido que Dios tenía el control, el Padre tenía el control sobre todas las cosas. ¿No es cierto? Él no estaba preocupado, él descansaba en el cuidado de Dios. Como Jesús, tú también puedes tener esa misma seguridad de que Papá Dios tiene el control de todo lo que sucede en el universo y en tu vida. Puedes confiar en las promesas de Dios. Dios nunca falla. Dice Mateo 10:29, dice, ¿no se venden dos pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Si Dios cuida de los pájaros, si él cuida tiene contado cuántos cabellos, que a mí me quedan pocos, ¿no es cierto? Cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a cuidar de todas nuestras necesidades? Podemos confiar en el Padre así como confiamos en Jesús. Y en ese encuentro con Dios diario, al estudiar las historias de la palabra de Dios, que nuestra fe se fortalece como la de Jesús. Como Jesús podemos también saber que Dios nos cuida, ¿no es cierto? Dice la palabra, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe, ¿cierto? No sé cuál puede ser tu preocupación en este momento, querida hermana, querido hermano, querido joven, querida joven, querido anciano, querida anciana, querido niño, querida niña, pero quiero decirte que para Dios todo es posible y Él cuida de ti, así como cuida de los pájaros, cuida de las flores, Él cuida de ti y de mí. Dios siempre está contigo. Todas estas cosas Jesús las sabía. Él sabía que el Padre cuidaba de él. Él sabía que Dios tenía todo bajo control.
él sabía que Dios siempre estaba con él, ¿no es cierto? El Padre siempre estaba con él. Y ahí lo vemos, dice, ¿no? Porque el que me ha enviado está conmigo, ¿no? Tú tienes la seguridad de que Dios está contigo en este momento. ¿Mm? Tienes la seguridad, tengo yo la seguridad, Dios está en este momento conmigo. Podemos creerlo por fe. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo. No temas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, decía Jesús. ¿No? Dios siempre está con nosotros cuando nosotros buscamos agradarlo en todo. Jesús también sabía que el Padre siempre lo escuchaba, ¿no? Él había aprendido que el Padre siempre lo escuchaba. Dice en Juan 11, 41 al 44, quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿estamos nosotros con esa misma seguridad de que Dios siempre nos escucha? Que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dice que después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió. Dios hizo el milagro en ese momento. Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y Jesús tenía esa convicción. Dios sabía que siempre estaba con él. Dios sabía que, Jesús sabía que Dios siempre estaba con él, que el Padre siempre estaba con él, que siempre lo cuidaba, que él siempre escuchaba sus oraciones y él sabía que el Padre todo lo podía. ¿Sabes tú? ¿Tienes la experiencia que todo lo puede Dios? Todo. Para Dios todo es posible siempre que esté en su voluntad. Dice, mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios, ¿cuánto es posible? Todo, todo es posible, todo es posible. Gloria a Dios, todo es posible para Dios. Creemos a Dios, le creemos a su palabra, creemos que todo es posible para Dios. Hemos aprendido a confiar que Dios siempre cumple lo que promete. Dios nunca nos falla. Dios liberó a Israel de la esclavitud y puede liberarte de cualquier problema, de cualquier situación que tú estés. Quizás estás luchando con un pecado en este momento ahí que nadie sabe. Yo te desafío a que se lo cuentes a Dios. Él tiene el poder para liberarte. Él tiene poder para darte la victoria. Y acá tenemos a Alan. Alan era un vecino mío. Alan él era el papá de una compañera de una de mis hijas y él es de la iglesia ortodoxa y cuando lo conocí él tenía en una mano tenía su Biblia y en la otra tenía un cigarro. Y bueno, y entonces yo le dije al Señor, le dije al Señor y oré por él, lloraba por él, diciéndole, Señor, ¿qué puedo hacer por Alan, para la salvación de Alan, ¿no? Y vi que él estaba luchando con este vicio y le dije un día, tú no vas a poder solo, es imposible, pero si tú confías en el Señor, Él te va a dar la victoria. Yo voy a orar por ti. Y me fui al lavadero, donde justamente estaba camino al lavadero ese día, y oro en mi corazón y le digo, Señor, por favor, dale la confianza plenamente en ti, Jesús. Y me olvidé del asunto. Pasaron varias semanas y un día me llama Alan y me dice, ¿sabes una cosa, Crister? Desde esa tarde cuando me hablaste en el balcón, no he fumado ni un cigarro más. Tú estuviste orando por mí. Sí, le digo, yo oré por ti, pero tú confiaste 100% en Jesús. Y tuve el privilegio después de ahora de 10 años de volver a encontrarlo y le pregunté, ¿y cómo te fue? ¿Y fumaste alguna vez más? No, nunca más fumé. El Señor le había dado la victoria completa. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. El siguiente hábito es el estar siempre al servicio de Dios. 24/7, como yo suelo decirle, 24 horas
los 7 días de la semana, por eso decimos 24/7, ¿no? Como Él está por nosotros, Jesús siempre está por nosotros 24/7. Las 24 horas de los 7 días de la semana, tú puedes golpear, ¿no es cierto?, orar al Señor y Él está ahí dispuesto por ti, ¿no? Y Dios quiere que nosotros también estemos dispuestos por Él. Listos para hacer el bien, listos para guiar a otros más cerca de una relación con Jesús, sea cual sea tu profesión en la vida, que estar siempre dispuesto a hacer el bien y guiar a otros a una relación con Jesús sea tu mayor interés, tu pasión y tu prioridad. Ahí en el medio ustedes ven una foto, ¿no? Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿qué nos va a contar? ¿Qué nos va a contar esa foto? Sí, resulta que fue un sábado, ya hace algunos años, no me acuerdo exactamente, hace 2 o 3 años atrás, o capaz un poco más, estaba saliendo de la iglesia rumbo a casa, estaba en el tren y estaba ahí sentado, cansado, me senté, había un asiento libre al lado, 2 asientos libres enfrente, después en los otros 4 asientos había unos jóvenes charlando, y entonces yo le digo, Señor, aquí estoy, úsame. Estoy cansado de acá, no me voy a mover, pero si tú quieres, si tú me necesitas, acá estoy para servirte, úsame. Y esa era mi oración. Así que me puse a leer un libro que era el resumen del Gran Conflicto, un libro que estaba, La Gran Esperanza, que se llamaba en sueco Stora Hoppet, y entonces de repente en una estación sube una señora, se sienta enfrente, el hijo se sienta al lado mío, y algunos segundos entra el padre, un señor alto, de color, que se sienta enfrente, ¿no es cierto? Y yo sigo leyendo, ¿no es cierto? Y de repente el papá saca un chocolate, lo parte, le da un pedazo a la esposa, le da un pedazo al hijo, y en un momento yo bajo el libro, ¿no? Porque me pareció tan linda, ¿no? Una familia tan unida, ¿no? Tan lindo. Así le digo, qué linda familia que tienen, le digo, ¿no? Y entonces el papá me dice, tú perteneces a alguna religión, ¿eh? Me parece que tú perteneces a una religión. Sí, le digo, soy adventista del séptimo día. Ah, dice, yo también soy adventista, me dice él. Ah, sos adventista, qué raro, no te he visto en la iglesia. Acá en Estocolmo tenemos una sola iglesia sueca, ¿no? ¿No? Y entonces le digo, qué raro que no te he visto en la iglesia. Y entonces él me dice, no, dice que nos hemos mudado hace 3 meses de Gotemburgo, otra ciudad al sur de Suecia, y entre una cosa no hemos podido ir. Y entonces entre que estamos charlando, la esposa lo codea y le dice, ¿viste? Dios quiere que vayamos a la iglesia. Y entonces Dios me puso ahí justito, ¿no? Es solamente que le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Señor, aquí estoy, úsame. Jesús vivía diariamente, Jesús vivía diariamente para hacer el bien, para guiar a otros a ser parte del reino de Dios. Esa era su prioridad, su pasión y la voluntad de Dios el Padre. Como dice Juan 4:34, pero Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Es tu comida hacer la voluntad de Dios en todas las cosas? ¿Es mi comida hacer la voluntad de Dios en todas las cosas? Piensa en qué será encontrarnos con esas personas que que el Señor te usó a ti para guiar a los pies de Jesús. ¡Wow! ¿Y se imaginan lo que va a ser en el cielo? ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! Poder encontrarnos con esas personas que Dios nos usó por medio del Espíritu Santo, ese vecino, esa vecina. No necesitamos ser grandes predicadores. No, ahí donde estás, hay trabajo para ti. Tú que eres una persona anciana, tú que eres un anciano, tú que eres un jovencito o jovencita, no importa tu edad, Dios tiene trabajo para ti. Él solo espera que tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame. Dice Daniel 12, 2 y 3, hablando de este incidente futuro,
Muchos de los que duermen en la tumba despertarán, unos para vivir eternamente y otros para ver la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, o las mujeres, hombres general, ¿no es cierto? Hombres y mujeres, ¿no es cierto? Sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste, brillarán por siempre como las estrellas. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿No es cierto? Amén. Así que el trabajo por el Señor no está perdido. Número 3, el tercer hábito, ¿no es cierto? Hemos hablado de nuestra relación con el tiempo con Dios a través del estudio de la palabra de Dios y la oración, ¿no es cierto? Donde podemos fortalecer una fe como la de Jesús, esa una fe que cree que todo lo puede, que Dios todo lo puede, que Él siempre nos cuida, que siempre nos escucha y que siempre está con nosotros. Hemos hablado de estar al servicio de Dios 24/7 y decir, Señor, aquí estoy, úsame. Y también decimos, número 3, elige ser parte de un grupo pequeño. O inicie, si no puedes ser parte de un grupo pequeño, inicia un grupo pequeño en tu casa, ¿no es cierto? Tú mismo ahí en tu casa, puede ser 2, 3 personas nada más. O inicia un grupo pequeño donde se hable de Jesús, se compartan testimonios de su obrar y se trabaje para llevar a otros a una relación con Jesús. Y Jesús tenía sus grupos pequeños también, ¿no? Solamente por mencionar 2. Dice que uno de los grupos pequeños estaba en la casa de Lázaro, ¿no es cierto? Dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana, ¿no es cierto?, María, y a Lázaro. Era su grupo pequeño, ¿no es cierto?, donde él iba, se encontraba, se abría el corazón a corazón, podían hablar, compartir sus preocupaciones, orar unos por los otros, ¿no es cierto?, alentar a Jesús, recibía fuerza y aliento en ese grupo pequeño. Y después tenemos el otro grupo pequeño, ¿no es cierto?, era un poquito más grande. Dice, ese designó Jesús a 12, ¿para qué? Para que estuvieran con él, ¿no es cierto? Para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, ¿no es cierto? Este era el otro grupo pequeño de Jesús que él tenía. Y bueno, y acá tenemos, Perú es muy conocido, ¿no es cierto?, en el mundo, en la iglesia, una de las cosas por las que es conocido por el grupo pequeño Dínamos, ¿no es cierto? El grupo pequeño Dínamos, que es de la Policía Nacional de Perú, del que era, no sé si era general de policía, no me acuerdo exactamente, Ramírez, creo que es el apellido de este hombre que entregó su vida a Jesús y que hizo su grupo pequeño Dínamos, ¿no es cierto? Fantástico. Y acá tenemos la foto de ese pequeño grupo. Qué fantástico, ¿no? Alcanzando a los no alcanzados a través del grupo pequeño. Así que si tú no perteneces a un grupo pequeño, yo te invito a que decidas hoy ser parte de un grupo pequeño. Se pueden encontrar por Zoom, si ya no se pueden encontrar físicamente, ¿no es cierto? Aunque sea 2 o 3, se reúnen para orar unos por los otros, para abrir la palabra de Dios, para compartir sus preocupaciones, sus testimonios, para orar por el vecino, la vecina, ¿no es cierto? Y trabajar por la salvación de otros. Muy bien. El número 4, administra lo que Dios te ha confiado para su gloria y para su reino, ¿no es cierto? Administrar lo que Dios nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado? Sí, nos ha confiado todo, ¿no es cierto? Yo lo resumo en 4 cosas. El tiempo, ¿no es cierto?, 24 horas por día, ¿no es cierto?, 7 días a la semana, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, los talentos que Dios nos ha dado y también los tesoros, ¿no es cierto?, las 4T, como decimos, ¿no?, que todo fue comprado con la sangre de Jesús, ¿no es cierto?, como dice en 1 Corintios 6, 19 al 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros pensamos en decisiones importantes, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que yo decida en esta situación? Si tú eres joven, si tú eres
adulto, si tú eres anciano, que todavía no ha tomado, por ejemplo, la decisión de seguir a Jesús a través del bautismo. El Señor te llama a tomar una decisión y preguntarte qué es la voluntad de Dios en esta situación. Y que sigas la voluntad de Dios, porque tú fuiste comprado por precio. Tú eres de gran valor, le perteneces al Señor. Y el Señor te va a dar la ayuda que necesitas en el camino al cielo. Eh, Cuando Jesús regrese en gloria y majestad, todo será destruido. Por eso elige cada día ser un buen administrador de lo que Dios te ha confiado. Invierte en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. Segunda de Pedro 3:10 al 13 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén, gloria a Dios. El quinto, avanza, tomando decisiones, avanza en oración, tomando decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida cada día que despiertas. Y cuando no sepas qué hacer, entonces avanza en oración. Yo les pongo un ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo de Jesús. Él avanzaba en oración. Haz como Jesús, avanza en oración. Dice que Jesús en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Él avanzaba en oración, él compartía en su mente, sin duda, él estaba siempre en contacto con Dios. Haz como Daniel y sus amigos, avanza en oración y toma toda decisión basada en los principios de la palabra de Dios. Este es mi último testimonio de esta mañana. El 2 de junio de 1991 todavía no había vuelto a Suecia, pero yo tenía una preocupación en mi corazón. Yo decía, Señor, tengo mis compañeros de la escuela, de esos años que estuve en la escuela y del primer año del secundario, del liceo, que le llaman en alguna parte, no sé cómo le llaman en Perú, pero bueno, liceo, secundario. Y decía, Señor, yo necesito hacer algo por la salvación de ellos. ¿Qué puedo hacer yo por la salvación de ellos? Y entonces yo tenía mi grupo pequeño. Todos los martes nos reuníamos en la casa de unas hermanas para orar. Y estábamos ahí de rodillas un martes y de repente mientras estoy orando se me viene al pensamiento la idea de hacer una fiesta. Fiesta, digo yo, estoy orando, Señor, ¿qué es esto? Una fiesta, ¿no? Y que hacía una fiesta, que invitaba a mis compañeros, a mis profesores, que después les entregaba una revista con nuestras doctrinas y todo, ¿no? Y después el pensamiento fue como que estábamos en el cielo y que gracias a esa fiesta ahora algunos estaban allí en el cielo y decían gracias por esa fiesta que hiciste. Bueno, a esa altura del partido ya sabía que era un propósito de Dios que Dios me estaba dando en ese momento. Así que comencé a planificar una fiesta. Tenía $70 que había ahorrado porque iba a iniciar mis estudios de teología en internet, en la Universidad Adventista del Plata, pero no tenía más que eso, así que decidí usar eso para ese encuentro. Y ahí ustedes ven, ¿no? Finalmente, el 2 de junio del 1991, cerca de 70 personas, compañeros de clase, profesores, algún profesor, jóvenes de la iglesia, todos juntos para poder hacer este propósito de poder compartir el Evangelio. Ese mismo día había fútbol, ustedes saben cómo somos los uruguayos con el fútbol, ¿no? Así que había fútbol en la ciudad local y decía, Señor, por favor, que llueva, así no van al fútbol y vienen a la fiesta. Y así fue. Dios permitió que lloviera y gracias a eso, algunos, entre ellos Germán, un compañero mío, vino a la fiesta y se estaba lloviendo, me dice, y entonces viene a la fiesta, ¿no es cierto? Y
Y bueno, compartimos un almuerzo, compartimos un póster ahí, después mostré unas pocas diapositivas viejas que tenía de Suecia, y al final una diapositiva de Jesús. Dice, Jesús está contigo cuando estás en el campo, cuando estás estudiando, donde quiera que estás, Jesús está allí contigo. Y yo quiero dejarles un regalo hoy, ¿no? Así que estaban los jóvenes preparados ahí con las revistas, así que entregaron a cada uno de los presentes una revista, y a los que no pudieron estar de mis compañeros y profesores les entregué personalmente o se los envié. Hoy, después, bueno, en ese tiempo, acá vemos ¿cómo se dice?, a Gustavo, Elizabeth lamentablemente ya descansa hasta la venida del Señor. Elizabeth era una compañera de clase, ella no conocía a Jesús en ese tiempo. Después ella conoció el mensaje adventista, se bautizó, y el esposo, Gustavo, que él es el anciano de la iglesia en Colonia Valdense. Gloria a Dios, ¿no es cierto? No digo que sea por eso justamente esa fiesta, pero sin duda que esa fiesta quizás fue un granito de arena en el proceso, ¿no es cierto? Dios quiere usarte, joven, niño, para contarle a otros del amor de Jesús. Estamos un día más cerca de encontrarnos con Jesús, cara a cara, cuando Él acabe de interceder por nosotros y regrese para llevarnos a casa con Él. Sigue a Jesús con fidelidad. Esa es mi invitación. Sigue a Jesús con fidelidad. Recuerda las 5 cosas, los 5 hábitos. Tiempo con Jesús cada día, con su palabra en la oración, contarle al Señor todo lo que está en tu corazón, administrar todo lo que Él te ha dado para su gloria, estar al servicio de Dios siempre ahí donde estás, 24/7, contarle a otros del amor de Jesús y tomar decisiones de avanzar en oración. Todo es un regalo de Dios, la vida eterna, el perdón de los pecados, un carácter semejante al de Cristo, todo es un regalo de Dios. Y el Señor hoy te lo ofrece, y en esta mañana, allá en esta mañana en Perú, quiero invitarte a que recibas los regalos de Dios, que tomes la firme decisión de aceptar ese regalo por gracia que el Señor te ofrece, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hoy Jesús te llama a entregarte a Él. Hoy es el tiempo de oportunidad. Y tengo que decirte la verdad, una gran verdad. Mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde. Así que, joven, si hoy Jesús te llama para entregarte a Jesús, no esperes hasta el siguiente bautismo. Hoy es el día de la oportunidad. Hoy es el tiempo de entregarte al Señor. Tú que eres mayor, que estás quizás luchando con esta decisión, recuerda que la decisión de seguir a Jesús es más importante que todas las relaciones interpersonales, que los problemas económicos que puedas tener. Sé fiel a Jesús, es tu primer compromiso. Dios primero, Dios en primer lugar. Toma la decisión de seguir a Jesús, toma la decisión de entregarle tu vida a través del bautismo, así como Jesús nos ejemplificó. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te va a dar la victoria. Joven que estás luchando, que no estás seguro en tus decisiones, tú que eres mayor, que estás luchando en tus decisiones, el Espíritu Santo te va a dar la victoria en las luchas de la vida. El gozo mayor no es el que tuvieron los chilenos cuando salió el primero, o los 33 finalmente fueron rescatados. Ese no es el gozo mayor, aunque fue un gran gozo. El gozo mayor es el que hay en el cielo. El gozo es, como dice Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Te invito ahora a recibir a Jesús en tu corazón y decidir entregarle y seguirlo fielmente.
yo quiero compartir un canto, y mientras yo comparto este canto, quiero realmente invitarte a que tomes la decisión en tu corazón de decirle: Jesús, tú has dado todo por mí, has entregado tu vida por mí, das tu vida en este momento por mí. Yo soy tuyo, te pertenezco, me compraste con tu sangre bendita, Señor. Yo quiero vivir para ti, quiero estar en el cielo donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni enfermedad, ni dolor. Esto vale todo. Señor, yo quiero seguirte fielmente. Yo quiero compartir este canto contigo y tener una oración de consagración antes de terminar. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Yo era esa oveja que andaba perdida, lejos de mi Cristo, lejos de Jesús. Pero un día el Maestro me tendió su mano, me tendió sus brazos, ungió mis heridas y al redil volví. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que extraviadas van por este mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Tú eres esa oveja que sin darte cuenta vas por este mundo sin Dios y sin fe. Tu pastor amante llamando te espera, sufrió sus heridas por salvarte a ti. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue.
temblando de frío, la tomó en sus brazos, ungió sus heridas y al redil volvió. Amante Padre que estás en el cielo, tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Tú sabes cuántos de nosotros necesitamos en esta hora renovar nuestras decisiones, nuestro compromiso de seguirte 24/7, estar siempre a tu disposición. Tú sabes dónde aprieta el zapato, dónde necesitamos ajustar en nuestra vida espiritual, quizás en nuestra relación diaria contigo, quizás en nuestra economía, en nuestra consagración de de nuestro dinero, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, Padre. Señor, tú conoces la realidad de cada uno. Señor, háblanos a cada uno y en esta hora, este es el momento de tomar decisiones. Este es el momento de entregarlo todo a ti, Señor. En este momento yo entrego a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en tus manos. Si hay alguna enfermedad, alguna dificultad, yo la entrego en tus manos, Señor, sabiendo que todo lo puedes, creyendo en tu palabra, sabiendo que todo lo puedes y rogando que nos des sabiduría para tomar las decisiones pertinentes para poder hacer tu voluntad en todas las cosas. Y si hay alguna persona, algún joven, algún adulto que todavía no ha tomado la decisión o está en el valle de la decisión de seguirte a ti, que en este momento pueda decidir servirte y entregar su vida a Jesús totalmente. Y que cuando en el próximo bautismo, Señor, de aquí a poco pueda también haber tomado la decisión que tomó en este día, pueda concretarse, Señor, en ese bautismo, sabiendo que tú vas a acompañar el resto de la vida. En momentos de dificultades tú vas a estar allí fortaleciendo, orientando, porque que no hay cosa mejor en la vida que enfrentar las dificultades tomados de tu mano que solo, Señor. Te entregamos nuestra vida, agradecemos por oírnos, por escucharnos. Bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.